Les doy la bienvenida, queridos hermanos, a este sexto tema del curso bíblico Vida en el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama Cristo es el Señor, un tema fundamental. Miren, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios para recibir la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu dador de todos los dones, ven y llena nuestros corazones. Espíritu de profecía, haz que anunciemos la palabra con valentía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a comenzar este tema bellísimo que se llama Cristo es el Señor. El día último, la clase anterior habíamos visto cómo es tan necesario el hacer una renuncia de Satanás en nuestras vidas. El día de hoy es el segundo paso muy importante, fundamental. De nada nos serviría el renunciar a Satanás, el sacar a Satanás de nuestra vida, si no llenamos nuestro corazón de Jesucristo. Si no aceptamos a Jesús como único Señor, dueño de todo lo que nosotros somos, tenemos, hacemos, queremos. O sea, Jesucristo debe ser el Señor de nuestras vidas. Y es el tema que hoy justamente vamos a tratar. Así que vamos a iniciar, queridos hermanos, buscando la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Es sorprendente, queridos hermanos, cómo San Pablo, él escribe esta carta, y cuando la escribe, San Pablo ya ha recorrido mucho camino. De hecho, la carta a los Gálatas será una carta de la cautividad, donde San Pablo ha pasado que lo han apedreado 5 veces, cuando él ha naufragado 3 veces y a punto de morir, nos dice el apóstol, Dios lo salvó, Dios los ayudó. En fin, San Pablo ha pasado peligros en el mar, peligros en el campo, peligros en las ciudades, peligros entre falsos hermanos, peligros entre los de su raza, peligros por todos lados. San Pablo incluso llegará a decir, no sé lo que me espera, o sea, no sé con qué me voy a encontrar. Lo único que sí sé y de lo que estoy seguro es de que me voy a encontrar con mucho sufrimiento. Eso es lo que sí tengo por cierto. Así que un hombre que ya ha pasado de todo y todas esas pruebas y dificultades las ha superado. A veces creemos que los santos, pues fue como tan sencillo, tan simple, no les costó sufrir. No, claro que les costó muchísimo sufrimiento el poder llegar a ser santos, pero por eso lo consiguieron, porque supieron superar las dificultades. San Pablo prefiere recibir, ¿verdad?, esa corona que Dios le tiene preparada en el cielo, y por eso sigue luchando. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos dice aquí la palabra en esta bellísima carta. Ahora dice, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya no soy yo el que vive. San Pablo dice, ya no soy yo el que mando sobre mí. Ya no soy yo el que me organizo, ¿cómo les puedo decir? El que decido por mí. Ahora es Cristo el que vive en mí, ¿sí? Y lo dice tan claramente. Y todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que Él me amó y se entregó por mí. San Pablo también tenía que vivir cosas en lo humano, como nosotros, que también tenemos que sufrir, no sé, sueño, cuando no duermes bien, cosas que pasas en lo humano, todo lo que vivo en lo humano, la enfermedad, el dolor físico, moral, esas cosas son las que vivimos en lo humano. Pero San Pablo nos dice claramente todo lo que vivo en lo humano. ¿Cómo lo vive San Pablo? ¿Cómo lo debe vivir aquel que ha aceptado a Jesús como dueño de su vida? En la fe, ¿sí? Lo vive en la fe. San Pablo no tenía preocupaciones, claro que las tenía. Oye, pero San Pablo no tenía dificultades, por supuesto que las tenía, y un montón.
Sin embargo, dice que las vive con la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, de verdad que el aceptar que Jesucristo sea nuestro dueño, Jesucristo sea el que mande sobre mi familia, entregarle a Jesús lo que más amamos, que pueden ser los hijos, pueden ser el esposo, la esposa, pueden ser los padres, entregárselo, los hermanos, los sobrinos, o sea, aquello que tanto amas, ponlo en las manos de Dios. Ya no soy yo el que vivo. O sea, ya no soy yo el que me mando solo. Ya no soy yo el que decido. Ya no. He aceptado a Jesús como Señor de mi vida. Imagínense qué maravilla. Hermanos, esto es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Y que esto está en tu decisión. No es que te sacaste la lotería y ahora sí, acepté a Jesús como mi Señor. No, es tu decisión. Tú decides si aceptas que Jesucristo gobierne tu vida. De tal manera que si Dios te pide tal cosa o permite tal o cual cosa dolorosa en tu vida, una enfermedad inclusive, tú vas a darle gracias a Dios. Tú no vas a renegar. Tú vas a decirle, Señor, estoy en tus manos y yo confío que todo lo que tú permites que pase en mi vida, eso es lo mejor. Por eso es que San Pablo llegó a decir, todo lo que vivo en lo humano. En lo humano muchas veces no logramos entender por qué Dios permite esto o aquello. No lo logramos entender, hermanos. Y sin embargo, San Pablo dice, todo lo que vivo en lo humano, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué San Pablo decidió eso? ¿Por qué San Pablo quiso entregar toda su vida en las manos de Dios? Porque quiso colocar a Jesucristo como el dueño, como el Señor, como aquel que gobierna en su vida. Porque dice claramente, Él me amó y se entregó por mí. Ahí está la razón. En el mismo texto que acabamos de escuchar, hermanos, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¡Qué maravilla! El día que nosotros aceptemos, hermanos, a Jesucristo como nuestro Señor, o sea, como nuestro dueño, entendamos qué significa el señorío de Cristo. Cuando tú o cuando alguien, ¿verdad? O yo misma he ido a tocar las puertas en esta misión del puerta a puerta, voy, toco la puerta y me sale una persona y dice, no la puedo recibir porque no está la señora de la casa. Ah, ok. ¿Qué entiendo yo? Que la que salió a recibirme o que me abrió la puerta no es la señora de la casa, o sea, no es la dueña de la casa. Ella solo trabaja ahí. Ah, bien, ok, muchas gracias. Sigo a la otra puerta. Entonces, hermanos, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el dueño, que Él dispone, que Él ordena. Y cuando decimos que es el Señor de mi vida, quiere decir que lo he puesto como mi rey, que Él dirige mi vida, que todo lo que Dios permite yo lo acepto. Y lo acepto con una sonrisa, sin renegar, aunque me duela, pero digo, Señor, mira, me duele y tú lo sabes, pero si tú lo permites que pase, yo estoy para hacer tu voluntad. Y ese programa de vida, hermanos, cuando caminamos así, con esa mentalidad, todo lo que Dios permite es para mi bien, aunque me duela. Hermanos, de verdad que nos va a llevar no solamente hasta la salvación eterna, y eso ya es muchísimo, sino que nos va a llevar también a una felicidad terrena. Desde aquí empieza, ¿sí? Cuando tú aceptas verdaderamente a Jesús como tu Señor. Miren, vamos a leer ahora otro texto de la Sagrada Escritura que está en la carta a los Romanos. Es la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Jesús, obviamente que quiere darnos lo mejor. Si yo les preguntara, por ejemplo, a alguna mamá, oiga, ¿usted qué quiere para su hijo de 15 años, de 10 años, de 3 años, de 30 años? ¿Usted qué quiere para su hijo? Esa mamá, ¿qué me contestaría? O la mayoría de las mamás, ¿qué me contestarían? Hermana, yo quiero para mi hijo lo mejor. Los padres, por lo regular, siempre quieren lo mejor para los hijos. A veces pueden dárselos y a veces no. No les da. Sí, no les da para darle lo mejor. Pero el deseo de darle lo mejor siempre estará. Y miren cómo Jesús es Dios y Él sí que nos puede dar lo mejor, ¿no? Él sí que nos da 1000 veces lo mejor.
Y aquí Jesús en este texto de la carta a los Romanos nos dice que si nosotros reconocemos dónde está lo mejor, absolutamente nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Si tú has aceptado ese amor de Jesucristo en tu vida, ¿quién te puede separar? A ver, piensa, ¿a ti qué te puede separar del amor de Jesucristo? Y veamos al apóstol, a este grandísimo misionero, ¿quién podrá separarlo del amor de Cristo? ¿Habrá alguien que lo pueda separar? Veamos. Dice aquí la palabra, Romanos 8:35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido. Fíjense bien lo que llega a decir San Pablo. Estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo dijo, a mí nada me separa del amor de Cristo. ¿Del sufrimiento? Hemos dicho que ya había padecido. 5 veces lo dejaron sepultado en piedras pensando ya está muerto. Y sin embargo él se levanta y vuelve a predicar la palabra. 3 veces estaba a punto de ahogarse. Miren, a mí una ocasión, me caí de la bicicleta. Yo ando en bicicleta, como atendemos 2 parroquias, Cristo Salvador, Todos los Santos. Yo más iba a Todos los Santos casi siempre y me iba en bici porque en bicicleta me hacía 5 minutos y caminando me hacía 25. Así que me ahorraba harto tiempo si me iba en bici. Entonces, un día atravesando unas vías, unas líneas del tren, me caí. Y entonces, después ya no quiero atravesar las líneas del tren nunca más. Me bajo, o sea, yo me bajo para atravesar caminando, pero ya no atravieso desde que me caí. Entonces, hermanos, imagínense, San Pablo una vez estaba a punto de ahogarse porque se fue en un barco, el barco naufragó y estaba a punto de morir. Yo no vuelvo a subirme a otro barco. Y sin embargo, 3 veces San Pablo estuvo a punto de morir ahogado, naufragando. Imagínense donde 2 semanas, 3 semanas, un mes donde vas a la deriva, no sabes a dónde vas a llegar, ya la gente muriéndose porque han perdido la esperanza. Y sin embargo, imagínense este hombre, su deseo de llevar la palabra a los demás. San Pablo esa fuerza la tenía de la convicción. Fíjense, si San Pablo tenía esa fuerza interior, es por la convicción que él tenía. Dios me ama. Dios tiene un amor profundo hacia mí y yo también quiero hacerlo amar. Yo también lo amo y dice aquí, a mí nadie me separa de ese amor. Es más, por llevar ese amor a los demás, estoy dispuesto a todo. ¿Quién me va a separar? ¿La muerte? No, no dice, en todo esto vencemos fácilmente, por medio de aquel que me amó. Ahí lo vuelve a decir San Pablo. No cabe duda que él experimentaba un amor fuerte, fuerte, fuerte de Dios. San Pablo sí estaba convencido del amor de Dios y por eso caminaba con pasos firmes, sin vacilar. Por eso es que tenía tanta confianza en Dios, porque sabía que lo amaba y no lo iba a dejar solo. Y a pesar de las dificultades, de las enfermedades, a pesar del rechazo de los demás, y sin embargo él seguía adelante, porque estaba convencido, aunque todo el mundo me rechace, Dios me ama. Y por eso va adelante. Y dice, y a mí nada me separa. Y pensemos, hermanos, ¿qué tanto es
es nuestro amor a Dios? ¿Qué tanta es nuestra fe? A veces podemos llegar a creer, no, tengo harta fe. Y aquí dice, sí, sí tienes harta fe. ¿Y quién te separará del amor de Dios? ¿La enfermedad? ¿El hambre? ¿La falta de ropa? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Las amenazas? ¿La crítica? ¿Eres capaz de decir, en todo eso venzo fácilmente? Fácilmente, San Pablo, no, yo fácilmente no, o sea, yo personalmente que yo diga, uy, con eso yo venzo fácilmente, no, fácilmente no, pero por el amor de Dios, dice, ¿en dónde San Pablo encuentra que sí fácilmente lo vence? Él encuentra en el amor de Dios. Lo venzo no por mis méritos, no por mi fuerza, lo venzo en el amor de Dios. Y ahí sí, o sea, ahí sí lo venzo yo fácilmente por el amor. En el amor de Dios lo venzo fácilmente. De ahí podemos entender, hermanos, que los santos hayan llegado a aceptar el martirio, hayan llegado a aceptar los tormentos tan duros, pero por amor a Jesucristo, porque se convencieron de que había un amor más grande, que era ese amor divino. Hermanos, cuando nos convencemos del amor divino, podemos vencer cualquier dificultad. Podemos vencer cualquier enfermedad, pero si te convences de ese amor divino. Y miren, qué maravilla de verdad que San Pablo nos muestra aquí lo importante que es aprender a amar. Aprende a amar, aprende a amar. Miren, en esto nos va la salvación. Sabemos perfectamente, en aprender a amar está nuestra salvación. Porque recordemos que en el último día Jesús nos va a preguntar acerca del amor que pusimos en nuestros actos. Tuve hambre, tuve sed, estuve forastero, estuve necesitado en cualquier sentido, tú me ayudaste. Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo nunca te hospedé, yo nunca te vestí. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con aquel más pequeño, a mí me lo hiciste. Yo era ese desnudo. Yo era ese que tenía hambre. Yo era ese que tenía sed. Yo era ese forastero que necesitaba un hospedaje. Yo era. Y ven, bendito de mi Padre, ahora sí a recibir la gloria eterna. ¿Por qué podemos tener actos cargados de amor? Vamos a tener, hermanos, actos cargados de amor para nuestro prójimo en la medida que aprendas a amar. Y aprendes a amar cuando bebes de la fuente del amor. La fuente del amor es el Espíritu Santo, hermanos. Entendámoslo. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Ya lo hemos dicho desde siempre, ¿no? Todos los temas decimos, el Espíritu Santo es el amor. Y cuando tú aprendes a amar es porque has bebido de esa fuente del amor en persona, que es el Espíritu Santo. Y por eso San Pablo dice, en todo eso yo venzo fácilmente por el amor, porque estoy lleno de Espíritu Santo y con esa fuerza venzo fácilmente. De lo contrario, ni fácil ni difícil. Sería imposible vencer si no nos llenamos con la fuerza que da el Espíritu Santo. Es así. Y miren, por otro lado podemos nosotros pensar, ¿y Jesús merece ser nuestro Señor? O sea, ¿a quién merece que nosotros le entreguemos la vida? Que nosotros nos dejemos dirigir. ¿Por quién? ¿A quién le darías el control de tu vida? ¿A quién? Sino a Jesucristo. Ya que Él se lo merece, porque Él nos compró. Y no con plata, Él nos compró a precio de sangre, hermanos. Es Jesucristo el único que nos ha comprado a precio de sangre. Es Él, hermanos. Y si lo llegamos a entender, miren, para poder tratar un poquitito de entender este gran misterio de amor, veamos de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo del 6 al 11, perdón. Filipenses 2, del 6 al 11, San Pablo nos dice claramente por qué Jesús tiene derecho de nosotros. Porque Él se entregó por amor. Todo lo hizo por amor. Desde que derramó la primera gota de sangre hasta que derramó la última, donde ya no le quedaba más. Él nos dice cuánto nos ama, cuánto valemos para Él, ¿sí? Cuánto estuvo dispuesto a entregar por amor. ¿Cómo no amarle, hermanos? Vamos a escuchar Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6.
Jesucristo, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea, Jesucristo, aún siendo Dios, aún siendo de la condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a lo que era suyo, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte en cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilla, hermanos, este texto es increíble, de verdad, tiene tanta riqueza espiritual. San Pablo aquí lo dice. Dios, Jesucristo, siendo de condición divina, siendo igual que Dios, no le importó, se rebajó y tomó condición de siervo. Nosotros somos esos siervos. Él tomó la condición de siervo porque Él lo dijo. Ustedes me llaman Señor y tienen razón porque lo soy. Yo que soy su Señor y su Dios, les he lavado los pies. Tomó la condición de siervo con tal de salvarnos. Dice aquí, se rebajó, dice, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Y más aún, ni siquiera como todos los hombres. Dice, y se hizo, ¿sí? Y aceptó la muerte en cruz. Esa muerte que era para los peores asesinos, delincuentes, lo peor que podía existir, era la muerte en cruz. Y Jesucristo la aceptó para él. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta qué grado llegó la obediencia de Jesús? Hasta la muerte. Y la muerte más humillante y la muerte más dolorosa, la muerte en cruz. Por eso tenemos que entender, hermanos, hasta qué punto nos ama Dios, hasta qué grado. En una ocasión, fíjese que yo conocí un caballero. Este hombre tenía varios hijos, tenía muchos hijos, pero uno de ellos nació mal de un riñón o un pulmón, no me acuerdo muy bien. El punto es que era uno de estos dos miembros, ¿no? Tan indispensables. Creo que riñón, sí era un riñón, nació mal de un riñón su hijo. Y entonces, y de pronto le tenía que quitar, el punto es que él trabajaba solamente su hijo con un riñón, pero después ese riñón se le echó a perder y necesitaban hacerle un trasplante de riñón. Y resulta que él ya era un joven, su papá era compatible para que le compartiera un riñón. El papá era sano, el papá trabajaba, era joven, el joven tendría unos 15 o 18 años, no me acuerdo muy bien. El punto es que este joven, si no le trasplantaban el riñón, moría. Y el papá estuvo dispuesto a darle un riñón a su hijo, ¿sí? Y los papás que me están escuchando dirían, yo igual daría un riñón para que mi hijo no muriera. Jesucristo no dio un riñón, dio su vida. Y Él siendo Dios, y Él teniendo otros medios, Él teniendo otras maneras para salvarnos, quiso salvarnos donde mostraba absolutamente el amor que nos tiene, donde quedaba totalmente descubierto el amor que Él nos tiene, porque solamente cuando se ama, se es capaz de donar un riñón. Solamente cuando se ama, hermanos. Solamente de verdad cuando se ama de una manera total. Y por eso, queridos hermanos, qué necesario es beber de esa fuente. Jesucristo nos muestra su grandísimo amor. Aquí San Pablo nos dice que
Por eso, porque Él ya nos compró con su sangre, todos, absolutamente todos, estábamos destinados a estar en el infierno por nuestra debilidad. El demonio nos iba a hacer trizas por nuestra debilidad, pero Jesucristo dijo no. Le dijo al demonio, ¿cuánto quieres por ellos? Ellos ya me pertenecen, dijo al demonio, yo ya los tengo ganados en el infierno. ¿Sí? ¿Cuánto quieres por ellos? Tu sangre. Ok, pero toda tu sangre. Imagínense el ver que un Dios moría. La tierra se estremeció. Dicen que cuando Jesús muere, tembló la tierra. La tierra misma, la naturaleza se estremeció. Todo un Dios moría. Todo un Dios entregaba su espíritu. Y eso me llama tanto la atención porque Jesucristo pagó nuestra deuda con su sangre, con todo su dolor. Y por eso Él merece ser nuestro Señor, hermano. No hay alguien más que tenga merecido. Y aquí lo dice bien clarito. Por eso, porque Él nos compró con su sangre, ante el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En la consagración, cuando estamos en misa, no importa que sea una misa virtual, no importa. Dios en este tiempo de pandemia se hace presente. Él tiene sus maneras porque Él es poderoso. Y en ese momento, por más que tú la estés viendo por tu celular, por tu computadora, sin embargo, en ese momento, Jesús está vivo, presente y real. Y real, queridos hermanos. Por eso, ante la consagración, toda rodilla debe doblarse. Obviamente que si ya no puedes, porque eres de avanzada edad, porque ya no puedes ponerte de rodillas, ahí, o sea, una genuflexión, una reverencia ya cuenta como un ponerse de rodillas, ¿no? Pero si eres un hombre joven, una mujer joven, y puedes hacer ese sacrificio de ponerte de rodillas, hazlo. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Veamos Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 13. Romanos 10. San Pablo, una de las últimas cartas que también escribió, fue esta, la carta a los Romanos, por eso es una carta tan profunda. Capítulo 10, versículo 9 y 13. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Porque esto es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo reconoce que el solo nombre de Jesús tiene un poder enorme. El nombre de Jesús, por eso habíamos dicho, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, y este nombre incluso, hermanos, hace temblar el infierno. El solo nombre de Jesús da mucha fortaleza. El pronunciar el nombre de Jesús, Yeshua, Yahvé es salvación. Eso quiere decir la palabra de Jesús, o sea, el nombre de Jesús más bien, Yeshua. Y por eso aquí San Pablo dice, si pronuncias el nombre de Jesús, encontrarás salvación. Porque el pronunciar el nombre de Jesús hace incluso que los demonios huyan, o sea, arrancan, se ponen en escapada ante este nombre, cuando pronunciamos el nombre de Jesús. Veamos ahora de la primera carta a los a los Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 16 y del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda criatura, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible. Él es el principio, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
en Jesucristo queda reconciliada, dice, todo lo que existe. Por eso, hermanos, dice también la carta a los romanos, en ningún otro se encuentra salvación, porque Jesucristo es la fuente de la salvación. Y vamos a ver lo que también nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 7. Escuchamos con atención. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quien pertenece a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en el simple gracias a Dios. Basados en el simplemente, a ver, aquí ya me está faltando la vista. Voy a volver a leer. Por esto, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay un programa de vida. Realmente en este texto bíblico, hermanos, hay un programa de vida donde se nos dan como las instrucciones. Y lo primero que nos dice es que si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor, si ya lo hemos aceptado como dueño de lo que nosotros tenemos, somos, hacemos, y si Él es nuestro dueño, dice que nosotros debemos comportarnos como quienes pertenecen a Cristo. O sea, no puedes decir, sí, Jesús es mi Señor y vivir incoherentemente, o sea, vivir como si no fueras de Él. ¿Eres de Cristo? Bueno, compórtate como quien pertenece a Cristo, con profundas raíces en Él. Y qué importante entonces, hermanos, profundas raíces en Él. Lo que tenemos que entender y que de verdad ojalá haga un hoyo profundo en nuestra vida para que no se salga, ¿sí?, de nuestra mente, de nuestro corazón, es que Cristo no está a nuestro antojo. Cristo no puede dejar sus leyes a nuestro gusto. No, es que eso yo no estoy de acuerdo. Pues aunque no estés de acuerdo, sí, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, no se pone a discusión. O sea, no es a gusto de las personas. Imagínense, o sea, Él es Dios, hermanos, Él es Dios. Y no va a estar al gusto de las personas, porque a lo mejor habría personas que les gusta esto, a otros les gusta aquello, están de acuerdo en esto, estos no están de acuerdo en aquello, pero a fin de cuentas es Dios el que dirige, es Jesucristo el que está detrás de todo. O sea, nosotros no podemos creer, ni siquiera pensar que Dios va a hacer leyes al gusto de cada persona. No. Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley de Dios, ya que nosotros somos pequeñas criaturas y Él es Dios. Y aquí entonces nos dice que debemos vivir conforme a lo que hemos decidido. Y si tú has decidido entregarle tu vida a Cristo porque Él merece ser nuestro Señor, ahora vive conforme a esa promesa. Vamos a ver ahora en el libro, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo del 6 al 7 ya lo vimos. Veamos ahora Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36 nos dice. 36, aquí lo tenemos. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mesías, la palabra Mesías quiere decir enviado. O sea, y dice que Dios, en Jesucristo está nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor y nuestro enviado, el enviado para nuestra salvación. Veamos también en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12,
vemos cómo vivía esa persona, esas personas que habían aceptado a Jesús como Señor. Realmente vivían con la fuerza del Espíritu, se notaba. O sea, quien ha aceptado en su vida a Jesucristo, se le tiene que notar, porque si no todo es una farsa. Si no se le nota en lo exterior, en verdad no ha aceptado a Cristo como Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación, pues en todo el mundo Dios nos ha dado otra, pues en todo el mundo Dios no ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Lo que Jesucristo viene a darnos no nos lo da nadie, ni Buda, mucho menos el consumismo, la nueva era, el hedonismo, nadie, o sea, hermanos, nada, ni nadie nos da, ninguna filosofía nos da lo que únicamente Jesucristo puede ofrecernos. Hoy hay muchas maneras de pensar. Hoy la gente se deja confundir y se van para un lado equivocado. Sin embargo, lo que Jesucristo ofrece, nadie lo da. Ninguna secta, ninguna religión, solamente Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único que verdaderamente puede salvarnos porque Él es Dios y después nada. O sea, y después, hermanos, todo es falsedad. El único que sí realmente puede llenar nuestros corazones y salvar eternamente nuestra alma es Jesucristo. Por eso Él se declaró de esa forma. Yo soy el camino, o sea, soy el camino para llegar a la verdadera y auténtica felicidad terrenal y eterna. Él es el camino y no hay otro, no hay otro. Por eso dice, yo soy uno de los caminos, no, yo soy el camino, ¿sí? Soy la verdad. Si tú quieres vivir en la mentira, aléjate de Cristo. Pero si quieres vivir en la verdad, miren, esto de la verdad sabemos que mucha gente lo puede confundir, porque hay gente que está segura de que ella tiene la verdad, que ella tiene la razón. Pero recordemos que existe tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿sí? La verdad. O sea, hay gente que defiende una idea porque cree que esa es la verdad, ¿sí? Y hay personas que defienden exactamente lo contrario a lo que tú defiendes porque crees que esa es la verdad. Pero a lo mejor si dialogamos, si aprendemos a verdaderamente discutir, juntos podremos llegar a la verdad en todos los aspectos, porque a veces creemos que nosotros tenemos la razón y cuando somos incapaces de escuchar la verdad de otro o las razones del otro, pues jamás llegaremos a la verdad, a Jesucristo, que Él se declara la verdad. En Él no hay engaño. Lo que Él ofrece es porque en realidad eso es lo que va a funcionar. Y esa verdad está en la Biblia, porque Jesús no quiso que estuviera en la luna para que tuviéramos que ir hasta allá para encontrarla. No, esa verdad está en tus manos cuando tomas la Biblia. Y Jesús es la verdad, ¿sí? Por eso decimos que Jesucristo es la palabra que habla. Jesucristo es la persona que habla. Cuando decimos nosotros, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Es verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad. Y aquí está esa verdad, escrita, para que no se nos olvide. Y si se nos olvida, la volvemos a leer. Y Jesucristo es la verdad. Y también Jesucristo dijo, yo soy la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Quien no tiene a Cristo en su vida, hermanos, en realidad está muerto. En realidad es un cadáver que anda, porque está muerto en su espíritu. Porque tarde que temprano sentirá el vacío, el hastío de la vida, la cosa pesada, donde siente que no hay salida. Y qué triste, hermanos, qué triste que la finalidad principal que tiene el hombre es de conocer a Dios y que hay tantos que se mueren sin ni siquiera haber experimentado la presencia de Dios en su vida. Por eso hay que ponernos ya en marcha y comenzar a vivir más espirituales, más acercados a Dios. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, la carta a los Romanos 12, 1,
nos dice, por tanto, hermanos míos, les ruego, dice San Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que se entreguen, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el verdadero culto que debemos ofrecer? El que nos entreguemos, dice aquí, como una ofrenda viva y agradable a Dios. Ofrenda viva, o sea, que Dios no necesita ver tu plata, lo necesita la iglesia, pero Jesucristo necesita tu plata, no. Lo que Él quiere es que te ofrezcas tú, es que tú le rindas esa adoración. Eso es lo que Él quiere, no porque lo necesite, Él es Dios y no necesita de nada. No, lo necesitas tú, lo necesitamos cada uno, hermanos. Esa presencia de Dios en nuestra vida, lo necesitamos nosotros. Es como si una leche le dijera al niño, tómame, por favor, tómame. La leche necesita que la tomen. No, la necesita el niño. Dios, hermanos, no necesita de nosotros, pero nos ama. Y porque nos ama, quiere que nosotros lo busquemos y que aprendamos a ponernos en sus manos, abandonarnos en sus manos. A que con toda la convicción del mundo podamos decir, yo estoy en las manos de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que va? Mire qué preocupación, qué angustia. Lo que Dios quiera. Yo estoy en sus manos, me he abandonado en sus manos. Miren, yo ahora, queridos hermanos, les voy a hacer una recomendación. Ojalá y lo hagan de verdad. En una hoja, ¿sí? Van a hacer un testamento, pero este testamento es para Dios, es como una carta a Dios, ¿sí? Es un escrito que solamente va a leer Dios. Y si ustedes quieren compartirlo, sería muy bueno. Y de verdad que se los agradecería muchísimo. Este testamento, carta o como quieran llamarle, es donde ustedes van a escribir en esta hoja su acto de entrega a Jesucristo. Este acto de entrega a Jesucristo será una renuncia, o sea, primero a Satanás y a todas sus obras. Primero escribiendo esa renuncia, yo renuncio a Satanás y a todas sus obras, y particularmente en esto y este pecado más. Y lo que me gustaría mucho que compartieran con nosotros es su acto de entrega a Cristo. Le ofrezco a Cristo lo que ustedes le vayan a ofrecer, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi tiempo libre, mi descanso, mi salud, mi dinero, mis deportes, mis estudios, se lo pongo todo en las manos de Dios. No quiero dirigir más mi vida, quiero que sea Dios el que dirija mis actos. Y miren, este testamento espiritual que yo les invito a que le escriban a Dios, donde lo colocan como único Señor y absoluto de toda su vida, será como el inicio, ¿sí?, de una nueva vida cristiana. Será el inicio de una nueva vida, pero ahora con Dios. Y será la firme decisión de ya no apartarme nunca más de Cristo. Puede ser que en algún momento nos hemos apartado de Dios y ¿qué hemos encontrado? Sufrimiento, dolor, no solamente personal, sino de los que nos aman. La gente que nos ama, que está cerca de nosotros, nuestros familiares más cercanos, son los que han sufrido cuando yo me he dejado engañar por el demonio, cuando me he dejado seducir por esas ocasiones de pecado, ¿sí? Y realmente, hermanos, un corazón que se llena de Cristo tiene mucho que ofrecer a la humanidad. Una persona que quiere que ahora su vida la lleve Jesucristo, que Él tome las riendas de su vida y lo coloca como Señor de su tiempo, dinero, espacio, familia, en fin, en todo lo que es y en todo lo que tiene y en todo lo que hace. Y Jesucristo es el Señor. Les aseguro, hermanos, que esto será una riqueza no solamente para la persona que se entrega a Dios, sino para los que lo quieren y lo rodean, ¿sí? De verdad, esto es lo que hace falta en el mundo, que nos consagremos a Dios, que nos entreguemos a Dios, que todos nuestros actos ahora estén dedicados a Dios.
nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué maravilla tan grande es llenarse del amor de Dios, de la presencia de Dios y dejar que Él dirija nuestras vidas. Porque de lo contrario, nuestra vida se transforma en algo tan insípido, en algo tan trivial y tan vacío que lejos de enriquecer a alguien, los amargamos y les hacemos la vida pesada. Qué diferente cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, esta carta, ¿sí? Hacia Dios, dirigida hacia Dios, o sea, es cuando tú lo tomas conciencia de esto, o sea, escribirle una carta a Dios, a lo mejor le puedes escribir una carta a las personas o le puedes mandar un chat a algún amigo, pero escribirle una carta a Dios, cuando Él sabe bien lo que hay en tu corazón, puede ser difícil. Pero esto, hermanos, cuando realmente lo hacemos de corazón, se transforma en salvación para ti, tu familia, para bienestar, para renovación del mundo entero. Qué importante entonces es que ustedes hagan esta carta, hermanos. Háganla, por favor, háganla y compártanla si gustan. Qué bueno sería, ¿eh? Que la compartieran porque también serviría de testimonio y de decir, bueno, en esta lucha no estoy solo, hay muchos otros que también están luchando por llevar una vida espiritual, que ya se han puesto en guerra contra el demonio. Antes éramos agachados del demonio, nos dominaba el enemigo, pero ahora estamos en guerra contra él. Y estoy en guerra porque he aceptado a Jesucristo como Señor. El demonio se hizo demonio porque no quiso a Jesucristo como Señor, como Dios, y renegó, y Dios lo mandó al infierno. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor, entonces nos preparamos para el cielo. Qué hermoso, hermanos, si nosotros de verdad desde el corazón aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida como la mejor opción que podemos tener. Muchas, muchas bendiciones, queridos hermanos, y espero esa cartita que ustedes la hagan, ¿sí? Y si tienen alguna duda, bueno, me preguntan. Que Dios les acompañe, queridos hermanos, y nos vemos en la clase.